Senadores, diputados regionales y provinciales, concejales y resto de autoridades, señora doña Esther Esteban, religiosas concepcionistas, miembros de la Fundación Siglo Futuro, ciudadanos de Guadalajara, visitantes, amigos todos. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Es un placer y una satisfacción para la Fundación Siglo Futuro encontrarnos con todos ustedes un año más en esta tarde del inicio del invierno para asistir a uno de los actos más especiales de los que se celebran a lo largo del año y que da paso a la Navidad. Muy especialmente cuando en esta ocasión se cumplen 25 años de esta celebración. 25 años en los que diferentes personas e instituciones han aunado esfuerzos para anunciar a la ciudad de Guadalajara y a sus gentes la mejor noticia que se puede ofrecer: la venida del Niño Jesús. Desde hace ya varias semanas nos están llegando de todos los lados mensajes que nos anuncian la proximidad de la Navidad, la iluminación de las calles, los belenes y adornos de espacios públicos y de nuestros hogares, los anuncios en prensa y televisión de regalos y este año incluso con el típico sorteo de lotería ya realizado, nos recuerdan que se aproximan días de fiesta y de celebración. Ya solo nos falta el pistoletazo de salida para estas festividades, el pregón de Navidad. Este pregón, organizado por la Fundación Siglo Futuro, está patrocinado por el Ayuntamiento con la colaboración del Obispado de Sigüenza, Guadalajara y las religiosas concepcionistas. Al nombrar a todas aquellas personas e instituciones que participan en la consecución de este acto, no puedo dejar de mencionar a los padres franciscanos y, en particular, al padre don Pedro Ruano, que durante tantos años nos han acogido para este evento. Desde aquí, nuestro cariñoso recuerdo para todos ellos. La Navidad, acorde con el espíritu cristiano, es una fiesta de celebración, sí, pero de celebración de la solidaridad, de la ilusión, del reencuentro con familiares y amigos, con aquellos con los que hemos compartido penas y alegrías a lo largo del año que pronto finalizará y, sobre todo, con aquellos que por diversos motivos han estado lejos, pero que, como el turrón, vuelven a casa por Navidad. Para dar inicio al acto inaugural de las fiestas navideñas, cedemos la palabra al excelentísimo señor alcalde, don Antonio Román, monseñor Atilano Rodríguez, y al presidente de la Fundación Siglo Futuro, don Juan Garrido. Muy buenas noches, señores y señores. Nos hemos propuesto esta noche ser lo más breve posible y dar rápidamente el inicio del pregón. Tengo que darles la bienvenida y saludos cordiales, muy especial, al señor obispo, don Atilano, al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, al delegado provincial de la Junta, Alberto Rojo, concejales, diputados, senadores, directores provinciales de la Junta, pregonera Esther Esteban, muchas gracias, socios y miembros del patronato de la Fundación Siglo Futuro. Tengo que comenzar, además con gusto, por decirles que hoy se cumple el 25 aniversario del primer pregón que se celebró en la Iglesia del Carmen. Una mujer llena de valores humanos, presidenta durante muchos años de la Asociación Nacional contra el Cáncer en Guadalajara, me refiero, ustedes bien lo saben, a Petsi Arenas, que ya no está entre nosotros. Comenzó esta andadura junto a su marido, que todavía vive, Luis Monje Ciruelo. Por entonces, en esta comunidad franciscana estaba, se acordarán, el padre Victoriano Chico, después el padre Timoteo Martínez y durante los últimos 9 años el padre Pedro Ruano. Para todos vaya nuestro recuerdo, afecto y reconocimiento a todo lo que hicieron. Y, cómo no, siempre a las religiosas concepcionistas que realizan una labor impagable.
La Fundación Siglo Futuro lleva 12 años organizando el pregón y todo ello desde su origen con el patrocinio y la ayuda del Ayuntamiento de Guadalajara. Estamos en unas fechas de alegría, pero también de mucha reflexión. Decía Dickens: honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Pero no existe la Navidad ideal, porque depende de nuestra decisión, de nuestra situación, fiel reflejo de valores, deseos y tradiciones. Y si no, recuerden lo que decía don Antonio Machado. El propio Papa Francisco ha dicho recientemente: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Los que componemos la Fundación Siglo Futuro vamos a continuar con ilusión si nos siguen ustedes ayudando, transmitiendo y difundiendo la cultura en libertad para que llegue a todos los ciudadanos sin distinción, pues la cultura, que es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser más libre, contribuye poderosamente a lograr una vida más digna y a la construcción de un mundo mejor. Y termino, como lo hago siempre, deseándoles una feliz Navidad y que el año 2018 sea un año de soluciones positivas para que nada ni nadie nos prive de la esperanza de vivir con dignidad y de ilusionarnos con la vida. Muchas gracias. Señor Obispo don Atilano Rodríguez, don Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, doña Esther Esteban, pregonera de la Navidad en Guadalajara este año, muchas gracias y bienvenida a esta ciudad. Vecinos de Guadalajara, religiosas concepcionistas, que, como decía Juan Garrido, hacen una labor impagable desde dentro de estos muros de este convento franciscanos. Con brevedad, simplemente para desearles a todos una muy feliz Navidad, una verdadera Navidad de celebración del nacimiento del Niño Dios que tenemos aquí al lado. Decirles que Guadalajara se ha preparado para la Navidad, ha preparado sus calles, ha preparado sus nacimientos en lugares públicos y ha preparado la ciudad para que todos puedan disfrutar en convivencia y en armonía estas fechas. Quiero también, como hacía Juan Garrido, recordar a los hermanos franciscanos que por primera vez en los últimos 122 años no nos acompañan aquí, en esta iglesia del Carmen, y quiero expresar lo que les dije cuando me despedí de ellos, mi gratitud en nombre de la ciudad de Guadalajara por tantos años de servicio y dedicación a los demás. Los hermanos menores franciscanos llegaron a Guadalajara en 1895 y estoy seguro de que a los 6 que han tenido que partir recientemente a otros lugares e integraron esta comunidad, les hubiera gustado también asistir a este tradicional acto. Yo en este breve mensaje, breve salutación a todos ustedes y en honor a los franciscanos quiero terminar con una frase de San Francisco de Asís, en recuerdo a la orden que ha acompañado a esta iglesia del Carmen, que nos ha acompañado a los ciudadanos de Guadalajara durante tantos años. Y dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, siembre yo amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya duda, fe, donde hay desesperación, esperanza, donde haya tinieblas, luz, donde haya tristeza, alegría. Este es mi deseo de Navidad para todos ustedes. ¡Feliz Navidad! Pues mi saludo muy cordial para las autoridades, para los miembros de la Asociación Siglo Futuro, por haber organizado este pregón, como en años anteriores. No me corresponde a mí el dar el pregón, por lo tanto, agradecerle a doña Esther el que haya aceptado y nos haya acompañado, que seguro que lo va a hacer muy bien, de la Navidad
Yo simplemente pues quisiera decir dos cosas. La primera, que para mí estos días son días de mucha esperanza, son días de mucho gozo, de mucha alegría, precisamente por el misterio que celebramos. Para un cristiano, celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo es siempre una ocasión para alegrarnos sabiendo que no estamos solos, que hay alguien que nos acompaña y que sale cada día a nuestro encuentro y que por medio de él podemos participar y recibir la bendición de Dios. Y desde esta alegría y desde esta felicidad, yo les decía hoy por la mañana a los miembros de la curia que durante estos días estaba meditando en ese texto de la Escritura que nos recuerda que no hemos de tener miedo. Hay tantos miedos hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y sin embargo la palabra de Dios nos dice: no tengáis miedo, porque os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Pues que desde esa experiencia de la presencia de Dios en nosotros, de la salvación de Dios, más allá de nuestras limitaciones, de nuestros miedos y de nuestras contradicciones, para todos mi deseo también de una felicidad gozosa durante el tiempo de Navidad y durante el próximo Año Nuevo. Que no olvidemos que Dios que nace en Jesús, en Belén de Judá, también nace en los pobres y en los necesitados. Que mantengamos, como ocurre siempre en Guadalajara, esa actitud de solidaridad y de cercanía a tantos hombres y mujeres como hoy esperan de nosotros solidaridad, cercanía, acompañamiento y ayuda. En ellos, de un modo especial, se hace presente el Niño Dios. Desde Él y desde el servicio a los pobres, feliz Navidad y lo mejor del cielo para el nuevo año. Una vez escuchadas las palabras de felicitación y buenos deseos para estas fiestas, llega el momento de pregonar la buena de la Navidad para que ésta llegue a todos. Aquellos de ustedes que año tras año acuden fielmente al acto de inicio de la Navidad son testigos de que siempre se ha contado con una persona con las dotes suficientes para transmitirnos con entusiasmo y profundidad el espíritu de la Navidad. Y este año les aseguro que vamos a tener una pregonera de excepción, la periodista y escritora Esther Esteban. Nacida en Toledo, Esther Esteban se inició en el periodismo en los medios locales de esta ciudad para licenciarse posteriormente en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado también estudios de psicología, estudios que le han permitido acercarse más a sus personajes entrevistados. Desde este momento, su actividad periodística es incansable. Radio, televisión y prensa escrita han contado con su buen hacer periodístico en muy variados medios. Ha sido colaboradora en los diarios Ya y ABC. Ha realizado entrevistas para el periódico El Mundo y tiene una columna en el periódico digital Siglo XXI. La radio y la televisión son asimismo medios habituales para esta periodista en los que ha trabajado como comentarista de temas políticos en espacios informativos y es habitual en las tertulias de opinión de diferentes programas y cadenas. Onda Cero, Radio Nacional Española, Punto Radio, Antena 3, Telemadrid, Televisión Española, La 10, canal autonómico en el que ejerció como directora de información,
y Veo Televisión son una muestra de los muy diversos medios de comunicación en los que Esther ha trabajado. Como anécdota les diré que en el programa El Primer Café de Antena 3 fue directora adjunta junto con Isabel San Sebastián, pregonera también hace unos años de la Navidad en esta misma iglesia. Actualmente colabora en Telecinco en el programa de Ana Rosa, en la mañana de la 1 y la noche en 24 horas, programas ambos de Televisión Española, las mañanas de Radio Nacional Española y en diversos programas de Castilla-La Mancha Televisión, La 4 y Telemadrid. Como pueden ustedes comprobar, si ustedes encienden sus aparatos de radio o de televisión, es muy probable que puedan escuchar sus inteligentes y firmes opiniones sobre distintos temas, desde la primera hora de la mañana, tomando el primer café del día, hasta el último debate al finalizar la jornada. Esta frenética actividad periodística no le ha impedido escribir 2 libros. El tercer hombre, PJ, la pesadilla de FG, sobre las investigaciones periodísticas de Pedro J. Ramírez acerca del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y Mujeres, una larga entrevista realizada a Ana Botella antes de que ella accediera al Ayuntamiento de Madrid. Esther ha sabido compaginar magistralmente su ardua tarea informativa con una intensa vida familiar. Para esto, adivino que ha debido contar con la complicidad de su esposo, el también periodista Ángel Nodal, actual defensor del espectador, el oyente y el internauta en Radio Televisión Española. Ambos comparten, además de una apasionante profesión, 2 maravillosos hijos. Esta noche tiene una misión muy importante: pregonar la venida del Niño Jesús. Y estoy segura que lo va a hacer con un cariño y emoción especiales, pues ella ha conocido este año la alegría de vivir un nuevo nacimiento en la familia, su nieta Adriana, que va a ser la auténtica protagonista de su Navidad. Recibámosla con un cariñoso aplauso. Buenas tardes. Casi me emociono porque efectivamente soy abuela reciente de hace solo 6 meses y me ha emocionado oírlo, ¿no? Muy buenas tardes, señoras y señores, alcalde, obispo, delegado de la Junta, autoridades, diputados, miembros y representantes de la sociedad civil, colegas, amigos y amigas. Cuando Juan Garrido, en nombre de la Asociación Siglo Futuro, que, como se ha dicho anteriormente, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, el Obispado de Sigüenza, las religiosas concepcionistas, me invitó generosamente a pronunciar este pregón de Navidad de 2017, acepté encantada. No me di ni un segundo para pensarlo. Se trata nada más y nada menos que de describir una de las celebraciones religiosas y culturales, para mí única, desde luego la mejor, la que tiene más arraigo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y además de eso, lo voy a hacer en mi tierra, en Castilla-La Mancha, ¿no? Con lo cual, a esta ciudad y a esta tierra, a Guadalajara, me unen muchísimos lazos familiares y, por lo tanto, estoy entre amigos y entre paisanos. Así que, como diríamos en esta tierra, cuando una está en su casa y en un sitio agradable, rodeado de gente conocida y familiar, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Después, la verdad es que me vino el vértigo, ¿no? Ese vértigo que a los periodistas nos da siempre esa sensación de decir, ahora yo voy a pregonar algo que han hecho personajes excepcionales antes que yo. Es decir, investigadores, escritores, poetas, algún que otro colega. En fin, yo no quiero compararme siquiera con nadie de los que me han precedido. Simple y llanamente quiero ejercer aquí hoy como pregonera, como lo que soy, periodista, y voy a hacer una crónica en clave costumbrista y cercana para hablar de nuestra tierra, nada más y nada menos, y de la Navidad, que es símbolo de paz, de amor y de tolerancia, una palabra hermosa en estos tiempos en que algunos se están empeñando en sembrar división y odio. No pretendo, pues, tampoco adentrarme en planteamientos puramente religiosos, a la que teniendo aquí a la representación eclesiástica ni me atrevo, o espirituales o conceptuales de lo que significa para nosotros los católicos el nacimiento de Jesús,
ni tampoco quiero hacer un retrato purista sobre el tenaz e impresionante trabajo que hacen los belenistas, las cofradías, las rondallas, como la de la Virgen de la Peña, de Brihuega, que luego nos va a deleitar con su concierto. Y, por supuesto, todas las asociaciones culturales que están aquí hoy representadas. Permítanme, esto sí, antes de empezar, para entrar un poco en situación, poner en valor el lugar donde nos encontramos. Esta Iglesia del Carmen, que ha visto cómo dejaban el convento, lo decían antes las personas que han tomado la palabra, el que está anejo aquí, el de los franciscanos, pues quien le ha habitado desde el siglo XVII. Llegaron aquí casi un centenar y, bueno, se han marchado. En esta ciudad, por cierto, hubo 12 conventos y 12 ermitas, o sea que tiene una tradición conventual amplia, ¿no? Me decía mi admirado y amigo Augusto González, que le escribí, voy a pregonar en esa tierra que tú conoces también, y me decía en tono así un poco jocoso, ellos ofrecían las misas y confesaban, así que se han llevado pecadillos y pecados de la gente de Guadalajara. Con ellos se han ido y, bueno, ahí se queda, ¿no? En todo caso, sí se han quedado nuestras queridas monjas concepcionistas, que a todos nos recuerdan, por supuesto, a la célebre Sor Patrocinio, la confidente de Isabel II, que murió aquí en 1892, el mismo día que nació mi abuelo Luis, que es de esta tierra. Hoy le comentaba a mi padre que iba a hablar y al decirle la fecha me ha recordado esto, ¿no? En fin, luego tiene una larga historia, su beatificación, en fin, el exilio, muchas cosas que no vienen a cuento, pero que, bueno, que a veces los destierros no cambian, pero cambian mucho las políticas en muchos momentos. Pero, bueno, una de las cosas que más me emocionan de este lugar es que, además de lo religioso, es un punto de encuentro, es un lugar de la palabra. Aquí las palabras se tornan en poesía y la poesía es, sin duda, el elixir que nos sana el alma, que tanto y tantas veces nos hace falta, ¿no? Que a las puertas de esta iglesia cada año se reúnan, como saben ustedes, alcarreños para recitar esos poemas con sus versos a medianoche y que además lo hagan en colaboración con el ayuntamiento, la verdad es que le reconcilia con la cosa pública, alcalde. O sea, te reconcilia con la cosa pública y además te reconcilia con la condición humana, porque te aleja momentáneamente del consumismo fatuo que rodea estas fiestas. Ahí mismo se habla de poesía, y de alma y de poemas, y por lo tanto aquí y ahí hablamos de otras cosas. La verdad que esos versos a medianoche nos reconfortan el alma tanto como nos llena de sosiego leer al impulsor de esa iniciativa, el dramaturgo y poeta José Antonio Chaita. No tengo nada más que pronunciar su nombre porque ustedes ya lo saben, pero bueno, la verdad es que verdad, fe, poesía y belleza, menudo maridaje, un maridaje perfecto. Pero, como les decía, hoy no voy a intentar en absoluto emular a los grandes de las letras que me han precedido en esta labor, porque ellos lo han narrado seguramente muchísimo mejor de lo que lo haré yo. Pero sí quiero hablar de la Navidad desde el sentimiento, sí quiero hablar de sensaciones, de pequeñas vivencias, de recuerdos de mi infancia, de la adolescencia, en fin, de todas esas cosas que a todos conforman nuestra forma de ser y estar, nuestra personalidad. Bueno, no sé si será ya la edad, efectivamente, ya son muchos años, he sido abuela, por lo tanto, imagínenselo, no lo voy a confesar, por esto de las mujeres siempre nos da un cierto pudor confesarlo, o simplemente la verdad tal vez sea nostalgia, ¿no? Pero a mí me parece que fue ayer, de niña, cuando sentados a la mesa para celebrar la Nochebuena, mi padre, que el día de la Inmaculada, fíjense qué día nació, ha cumplido 93 años, para que nunca nos olvidáramos de nuestros orígenes, y lo sigue haciendo, nos decía: habéis nacido en Toledo, pero vuestro abuelo Luis, mi abuelo, era de un pueblo pequeño de Guadalajara, y nos decía: Valdearenas, Valdearenas, vosotros venís de ahí. Y entonces hoy mismo he tenido ocasión hace un momento de hablar de mi abuelo. El hecho es que mi padre lo relataba con tal minuciosidad que todos los años nos contaba las mismas anécdotas, todos los años en Navidad. Y nos sentábamos en la mesa ensimismados para luego ir a la misa del gallo. Mi padre, José Esteban Largo, hizo el servicio militar aquí durante 2 años,
desde marzo de 1945 a agosto de 1947. Estuvo en el fuerte de San Francisco. Allí se ubicaba el Centro Electrotécnico de Ingenieros. Él estaba allí y allí, cosas de la vida, hizo muy buenos amigos. Entre ellos una persona muy querida en mi casa, el gran pintor Regino Pradillo. Regino, durante una noche haciendo guardia, una noche de Nochebuena, le hizo a mi padre un retrato precioso, con una cartulina negra a 3 colores, un perfil del perfecto toledano con alma de alcarreño. Lo dijo así, lo escribió así. Por lo tanto, en mi casa conservamos ese tesoro de Regino Pradillo como un auténtico tesoro, y mi padre no nos deja ni tocarlo. Pero bueno, los 2 años que el servicio militar de mi padre duró, no tuvo permiso y efectivamente para él, sin embargo, no pudo ir a casa. Entonces ya vivían en Toledo mis abuelos, pero él siempre dice: no había manjares mejores que los que yo comí en esas Navidades. Era un buen pan de hogaza, una lombarda con nueces, eso sí, y si había suerte algo de carne, ¿eh? Qué hambre pasábamos, me repetía mi padre, qué hambre pasábamos. En fin, y a continuación siempre dice: por cierto, las primeras perdices escabechadas las comí allí, en Guadalajara. O sea, aquí en Toledo presumimos mucho de eso, pero eso no puede ser. Y además, él es goloso, muy goloso, y es diabético. Pero desde luego, mientras él viva y yo esté, unos bizcochos borrachos a mi padre no le faltan nunca, o casi nunca, porque todo el mundo lo sabe, y además nos surten. Otro de los regalos que a mi padre le gustaba, los relatos que le gustaba entonar en la mesa, la verdad es que lo recogieron aquí unas pregoneras que me han antecedido, ¿no? Que fue cómo estas fiestas, las Navidades, han tenido tanto arraigo en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestra forma de ser y estar, que hasta en la guerra fratricida del 36 se siguieron celebrando. De hecho, bueno, yo como periodista sabemos que hubo 2 cabeceras del ABC, una de un bando y otro de otro, pero es que hoy es un buen día para recordar que también en la guerra se convocaron 2 sorteos de Navidad. Uno se hizo, el republicano se hizo en Barcelona y el nacional en Burgos. Por lo tanto, es un buen día, hoy precisamente, que ha sido la lotería, para recordar. Pero en mi casa, en Nochebuena, para celebrar la venida de Jesús, cantábamos villancicos. Íbamos a Misa del Gallo, prácticamente íbamos todos los vecinos, porque en ese momento era muy habitual que al son de las panderetas y las zambombas nos dirigiéramos a la misa. Y yo, la verdad es que era curioso porque el vecino que hacía las panderetas, que estoy viendo aquí, también era de Guadalajara. Por lo tanto, fíjense ustedes si toda mi vida ha estado ligada a esta ciudad. Yo recuerdo a mi madre, Carmen, cuando iba a la Misa del Gallo, vestida con la sobriedad del traje oscuro, seguramente se la habría hecho ella. La veo con un misal en la mano negro, con un tomo de color, con el canto de color rojo. La veo con un alfiler, con una perla inmaculada, poniéndose una blonda esplendorosa en la cabeza. Hoy ella no se acuerda porque está desmemoriada, pero yo la veo agarrada a la mano. Mi madre tiene Alzheimer, entonces me emociono al hablar de ella, pero me veo agarrada a su mano y la verdad es que todavía cierro los ojos y huelo el olor a limpio que tenían las madres. O sea, las manos de las madres de esa época es que olían a limpio, y ese olor le tengo muy presente. La veo sentada en la Misa del Gallo de rodillas, con mucho recogimiento. Mi madre es muy religiosa, el recogimiento del creyente, porque claro, ella siempre decía, es un júbilo, es la llegada nada menos que de Jesús de Nazaret, del niño Dios, decía ella siempre. Y bueno, nos poníamos a cantar villancicos. Entonces, como ahora, la verdad es que la Navidad era para la chiquillería. Y era una fecha especial. En todas las Navidades, ¿qué fecha era la especial? Por la que ahora para todos nuestros hijos y nietos, los Reyes Magos. Yo recuerdo que los mayores, sus majestades, nos traían a mis padres, a los abuelos, un detalle pequeño. Unas zapatillas, una corbata, un libro, un monedero. En fin, un monedero de esos que tenían 2 bolas arriba. Recuerdo perfectamente que hacía clic. Y oye, estupenda las monedas. Esos monederos en mi casa eran muy famosos. Y luego, pues siempre había algo, ¿no? Un pañuelo con vainicas, una cinta del pelo. Siempre había algo que confeccionaban nuestras madres y nuestras abuelas. En fin, había una alegría generalizada y eran épocas de mucha escasez en muchas familias. Y la verdad, cómo han cambiado las cosas. Yo lo miro ahora,
Pero era escasez, había mucha escasez, pero año tras año Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que habíamos sido buenos y respetuosos con nuestros mayores. Todos los años, y a los chicos, a los niños, la verdad es que siempre acertaban. Yo recuerdo, hacíamos nuestra carta, como la hacen ahora, pues una muñeca de famosa, como el anuncio de la tele en blanco y negro, o la colección entera de los cuentos de hadas, unos patines cromados que tenían unas tiras marrones que se ataban muy bien, eso para nosotros. Y, bueno, un estuche de esos de 2 pisos preciosos, que eso todos los años. Y a mi hermano José Luis le traían pues un laboratorio de química, Quimicefa se llamaba. No tengo para olvidar, porque aquel laboratorio de química dio mucho que hablar en mi casa. Mi hermano es ingeniero, ahora es ingeniero de telecomunicaciones, y ese laboratorio dio mucho que hablar en su día. Y bueno, ese día, el 6 de enero de mi infancia, la verdad es que lo retengo milimétricamente en la memoria, y como si no hubiera pasado medio siglo. O sea, recuerdo la ventana, recuerdo el anís del mono para sus majestades, las miguitas y el agua para los camellos, y un grito a medianoche: ya han venido. Ese momento del ya han venido, la verdad es que era genial. Y claro, siempre venía una nota. La verdad es que en mi casa hemos sido muy de escribir todos, y los Reyes Magos yo creo que lo sabían, y a mí Melchor, que era mi rey preferido, siempre me escribía algo. Yo creo que de ahí viene esta afición luego mía por hablar y escribir. Pero bueno, en una ocasión mis padres, relato muy brevemente una anécdota y ya empiezo a lo que es el pregón en sí. Mis padres, a media tarde-noche, yo les oí cuchichear, me asomé y bueno, les pillé con un cargado de paquetes en el pasillo, cargados. Mi madre enseguida, mi madre era una mujer muy dicharachera, aquí hay alguien de mi familia que la conoce bien, pues enseguida me dijo: mira, Esther, nos hemos encontrado a los reyes que venían de Guadalajara. Y en Guadalajara se han encontrado con tu tía Pili. Mi tía Pili, en fin, los padres de mi tía Pili, para que ustedes lo sepan, Julián Benvenido Sánchez y Pilar Cristóbal, son de una familia muy conocida aquí en Guadalajara y en otras partes del mundo, porque él era marmolista de profesión y bueno, pues hizo las piletas de la Plaza del Pilar. Como no nos vamos a acordar del marmolista que hizo las piletas, ¿no? Y claro, también hizo el primigenio aeropuerto de Barajas, por lo tanto, es una familia muy conocida. Por aquí está José Villalba, no le veo, pero sé que está por aquí, que con su pasión por los coches y la velocidad nos alegra la vida a todos. Pero en fin, Guadalajara, con estas pinceladas, siempre en el pensamiento. Y bueno, cuando mi madre supo que nos había pillado, que yo les había pillado, pues luego dijo: bueno, tú no te preocupes porque yo les he ayudado, porque venían de Guadalajara muy cargados, pero luego esta noche ya verás. Y yo, bendita inocencia, me metí en la cama y efectivamente pues pensé que venían de Guadalajara, que estaba muy lejos de Toledo. Pero bueno, no quiero ni siquiera, ya les he dado una breve pincelada, aproximarme a los brillantes pregoneros que me han precedido, que casi todos han hablado del espíritu de la Navidad, claro, de la magnífica obra de Dickens, evidentemente, de ese señor Scrooge, el hombre avaro, tacaño y solitario que no celebra la Navidad, que solo piensa en ganar dinero, que recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, en fin, y que le anuncia que le espera un mal destino, un destino tremendo, y que le avisa que es su última oportunidad para cambiar las cosas. Esa noche, como saben ustedes, aparecen los espíritus navideños, el pasado, que le hace recordar su vida infantil y juvenil, lo que yo acabo de hacer, cómo a él le llena eso de melancolía y añoranza, por su adicción al trabajo, por el desmedido afán de dinero, etcétera, etcétera. El presente, que le hace ver que es un avaro y que, sin embargo, la familia de su empleado, a pesar de su pobreza y de la enfermedad, celebran la Navidad. Y bueno, y le muestra cómo celebran la Navidad todos, incluso su sobrino. El que no lo celebra es él. El espíritu terrible y sombrío del futuro se le refleja y le muestra el destino de un avaro, y esa es su casa, finalmente saqueada por los más pobres, un recuerdo gris de sus amigos, la bolsa de valores, etcétera, etcétera. El avaro despierta de la pesadilla y se convierte en un hombre generoso. Todos ustedes conocen la sinopsis muy brevemente que les he relatado del libro, pero muchos no saben que este libro, su autor, se inspiró en su vida. En 1824 el padre de Dickens fue encarcelado y él mismo
tuvo que vender su colección de libros, tuvo que dejar la escuela, tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica de betún, y en ese momento el joven Dickens lo que hace, él se creía con una superioridad intelectual muy elevada y se sentía muy incómodo rodeado de obreros, que a él le llamaban el joven caballero. El devastador impacto de esa época, de esa mala época, la verdad es que le provocó dolorosos recuerdos en su vida, pero le hizo acercarse a la sociedad más pobre, a las mujeres, a los niños, a los lugares más pobres de Londres, y eso le sirvió evidentemente de inspiración. Pero los cuentos son cuentos y la realidad está aquí y estaba allí entonces, ¿no? Y yo creo que en fechas como estas es muy importante tenerlas presentes. Hoy yo he venido aquí para pregonar, y la etimología de la palabra pregonero significa decir la verdad, es decir, contar una historia cierta. Y como soy periodista y contadora de historias reales, yo quiero contarles a ustedes brevemente alguna historia real. El sábado pasado fui con mi marido a hacer la compra semanal, ya la navideña, a un conocido supermercado. Antes de entrar en la puerta se acercó a nosotros un joven de unos 30 años, limpio, bien vestido, muy educado, que nos preguntó si podíamos ayudarle. Llevo 4 años en paro, desde que la empresa en construcción en la que trabajaba quebró. Tengo una niña pequeña y el subsidio que recibo apenas nos da para pagar el alquiler de mi casa. Mi mujer también se ha quedado recientemente sin trabajo y si pudieran ustedes echarme una mano, se lo agradecería. No quiero dinero, no me den dinero, pero si me compraran fruta, alimentos frescos o algún yogur o algo para mi hija, yo se lo agradecería. Cuando al salir, mi marido y yo le dejamos una bolsa con lo que nos había pedido de alimentos, nos explicó más detalladamente las complicadas circunstancias en las que se había visto, debido a la crisis, como tantísima gente. Sus padres, que habían sido el sostén durante estos años de malos tiempos, habían fallecido hacía pocos meses, han muerto con la pena de ver que nosotros, sus hijos, no tenemos futuro, me dijo, me llegó al alma. El suyo, la verdad es que no había sido un caso, como dicen, de la típica persona que vivía por encima de sus posibilidades, no. Es uno de los jóvenes que tenía todo el futuro por delante y que de repente su mundo se había desmoronado. Nos despedimos ya que el chico de 30 años con un nudo en la garganta y con el estómago mal, y cuando llegué a casa busqué un pequeño reportaje que yo había utilizado en el Financial Times, donde bajo el título El miedo y la desesperación de los jóvenes buscadores de empleo en España se planteaban los problemas psicológicos, ya les han comentado, yo estudié psicología y esos temas me interesan, que los jóvenes están teniendo en nuestro país porque están preparados para algo que no pueden desarrollar. Existen estudios ya, y además comprobados, que los jóvenes han enfermado en España durante la crisis. El paro, la precariedad laboral, el difícil acceso a una vivienda, el no poder conformar una familia, son motivos fundamentales que han convertido a parte de la juventud española en una suerte de enfermos de tristeza, de enfermos de pena. Enfermos por la crisis, lo llamo yo, ¿no? Y por falta de futuro. Y yo son a esos jóvenes, a nuestros hijos, a esos jóvenes que están en los 30 años, a los más preparados de la historia, a esos que lo están pasando mal, peor que lo pasamos nosotros, les quiero dedicar hoy mi pregón de Navidad. Porque quiero que vean la luz después del túnel. Y les quiero decir a los que estén aquí en esa generación que la habrá, que la habrá. Esta, la verdad, que son épocas difíciles. Yo hoy estoy cansada porque ya saben ustedes que ayer hubo elecciones, son épocas difíciles política, económica, socialmente, pero sobre todo yo creo que hay una crisis de valores que casi nunca nos referimos a ella y que hay que referirse y hay que reflexionar. Conceptos como el amor, el y todo lo que de paz significan estas fiestas para la comunidad cristiana. Hay que ponerlos en valor. Comunidad cristiana que, por cierto, en el año que acaba ha sido absolutamente masacrada en muchos lugares del mundo ante la indiferencia de mucha gente, de casi todos. Les pongo un ejemplo. En la comunidad cristiana de Pakistán, por ejemplo, si es víctima del terrorismo, cosa que ocurre con mucha frecuencia, en los periódicos que leemos viene un pie de página. O sea, la comunidad cristiana masacrada. Hace tiempo, en la sección de cartas al director de mi periódico, entonces mi periódico del Mundo,
Se preguntaba un lector qué diferencia había entre un atentado en Bruselas, terrorista, y un atentado en otros lugares de Europa o en Lahore, por qué los periodistas dábamos un tratamiento informativo tan distinto a un hecho de las mismas características. Y el asunto se respondía el mismo, es que en Lahore hubo más muertos, claro, pero ¿por qué hubo más muertos? Estaban celebrando el día de la masacre, por ejemplo, el Domingo de Resurrección, lo que el Papa Francisco llama los nuevos mártires de nuestro tiempo, con una concepción muy clara de cada una de esas palabras. El dolor de esas víctimas es igual, pero la pérdida también es idéntica, pero Bruselas está en el corazón de la vieja Europa. Y esos sitios son mundos lejanos y las categorías humanas da la sensación que también son diferentes. La matanza de Pakistán, les recuerdo, que la recordarán sin duda, se produjo el Domingo de Resurrección, porque allí los católicos tradicionalmente, para celebrar la Pascua, comen con sus familias. Y claro, se van después de comer a dar un paseo en la costumbre local a un parque. 72 personas fueron asesinadas, entre ellas 30 niños y muchísimas víctimas pequeñas de los 300 heridos que hubo. Los católicos en nuestra religión reivindicamos el perdón, siempre decimos el perdón, pero el perdón es una especie de liberación, pero lo peor no es perdonar, sino justificar la indiferencia y la injusticia. Eso es mucho peor, desde mi punto de vista. Hace un tiempo fueron asesinadas en Adén, capital de Yemen, 4 misioneras de la caridad, ya saben, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, en un asalto cometido por hombres uniformados y murieron 14 personas. Las religiosas asesinadas, las voy a citar si me permiten, la hermana Asel de la India, Marguerite y Regine, ruandesas, Judith, keniata, fueron ejecutadas a sangre fría. Según los Médicos Sin Fronteras, yo hablé con uno de ellos entonces, llevaban las manos atadas a la espalda, habían recibido un tiro de gracia en la nuca y los asaltantes dispararon indiscriminadamente a todos los residentes del asilo porque eran religiosas. El único motivo es que eran religiosas. Y luego a ellas las buscaron una a una para rematarlas salvajemente. Solo una se pudo salvar y hemos podido saber la pesadilla que allí se vivió. ¿El porqué del ataque? No hay otro motivo, la persecución religiosa. La persecución religiosa es algo que se está produciendo a diario, que no hablamos de ello, es un tema que sabemos que está ahí, pero yo creo que hoy que celebramos, va a ser mañana, pero hoy pregonamos, mejor dicho, el nacimiento de Jesús, es el momento de poner el valor, la valentía de los que en un mundo lejano, que no es el lejano pero que está cercano, están dando la vida por hablar, porque se conozca la palabra de Dios, ¿no? Si Dickens y otros autores que escribieron hace años vivieran hoy, seguramente se conmoverían con algunas historias de niños abandonados a su suerte. Una camiseta con su nombre, el de su madre y varios números de teléfonos escritos en la mano. Eso es todo lo que llevaba encima una niña salvadoreña de 2 años cuando fue aprendida por la patrulla fronteriza de Texas. La pequeña cruzó sola, sin un tutor, sin un familiar. Dicen que pudo llegar a Estados Unidos a través de Río Grande y su acompañante, 2 años, seguramente era uno de esos que se llaman coyotes, es decir, un traficante de personas, de seres humanos que le cruza a niños a la otra orilla. De esta manera, las mafias están introduciendo a niños indefensos en el país más poderoso de la Tierra, en Estados Unidos, algunos de muy corta edad. ¿Y qué hacen para no correr riesgos? Los dejan, los abandonan. Como esta niña, 27.000 menores solos fueron detenidos el año pasado, un 78% más del año anterior. Estamos hablando de niños como la pequeña salvadoreña, cuyos derechos son olvidados, pero hay 1000 formas de vulnerar los derechos de un niño y en todo tipo de sociedades. Nos escandalizamos cuando nos hablan de niños soldados y apelamos a sus derechos y nos inmutamos poco cuando esos derechos son pisoteados aquí, en las sociedades ricas y opulentas, cuando, por ejemplo, sus progenitores, porque se separan o se divorcian o por lo que sea, les convierten en una moneda de cambio y utilizan a esos pequeños a su antojo. Yo no pretendo, desde luego, comparar situaciones, porque la exageración puede diluir la reflexión que estoy haciendo, pero
en torno a los derechos de los niños, tenemos que proteger su intimidad y su privacidad. Y también mostrar, o al menos yo creo, con toda crudeza y todo lo que podamos decir y con todo realismo, la hipocresía de una sociedad evolucionada que permite a sus hijos, a sus niños tener de todo y luego son explotados porque tienen una habilidad especial y van a un programa de televisión. Como son especiales, los exhiben en un programa de televisión y no juegan. Y luego se escandalizan cuando en otros lugares lejanos una cultura similar hace otra cosa que violenta también los derechos de los niños, sin comparar situaciones. Los derechos de los niños son vulnerados de igual manera, pero nos escandalizamos menos. No hace tanto, distintas organizaciones humanitarias levantaron la voz de alarma porque al menos 10.000 niños refugiados que huían de la guerra de Siria y que viajaban solo habían desaparecido nada más llegar a Europa. Completamente desaparecidos. Algunos tal vez estaban con sus familiares, sin conocimiento de las autoridades, pero hay muchísimas organizaciones de tráfico de personas y miles de niños no acompañados están escapando a la supervisión de las autoridades y se quedan a merced de una infraestructura criminal paneuropea que se llama organización criminal, que es enormemente sofisticada y que tiene su objetivo en los más vulnerables, en los refugiados. Bueno, quería poner el valor en drama de los niños perdidos, abusados, abandonados y que sigue siendo un tema tabú en una sociedad avanzada y adinerada también y que se niega a afrontar abiertamente este asunto porque no quiere verlo, porque es muy doloroso. Pero bueno, la Navidad, esa que llamamos fiesta de los niños, también creo que es un buen momento para reivindicar los derechos perdidos de los más pequeños. Yo no quiero entristecerles, quería hacer un pregón de Navidad real, que no fuera un cuento de Navidad, que fuera la realidad, porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad como católicos, como seres humanos, ver con toda crudeza lo que ocurre. Pero yo creo que qué mejor que esta fiesta en la que todos mañana nos vamos a unir con nuestros familiares, que vamos a hablar de amor. Qué mejor que poder levantar una pequeñísima voz aquí hoy en Guadalajara, en mi tierra, en Castilla-La Mancha, por esos que no tienen voz. Poner un mínimo, mi grano de arena como periodista para esos pequeños, esas mujeres, esas inmigrantes, esos jóvenes que apenas levantan la voz y nunca nos acordamos de ellos, porque entre el turrón, el mazapán, la fiesta y el jolgorio se nos olvida lo importante de la Navidad. Y la Navidad, desde luego, es esto. Pero bueno, les decía que soy contadora de historias porque soy periodista y esta historia que empieza hoy, un poquito antes, pero empieza hoy, tiene muchos años. Es la historia más contada, más relatada. Seguramente mi relato ha sido un grano de arena en los relatos que se han hecho y tiene protagonistas claros: José, María y el niño Jesús. Y precisamente otro Jesús, un amigo mío que algunos conocen, el poeta toledano Jesús Pino, me ha prestado un villancico, porque yo le he pedido esta mañana: préstame un villancico con el que yo les voy a pregonar a todos ustedes la Navidad 2017. El villancico dice así: en el zaguán del portal, entre cunas de cebada, una luz embarazada anuncia la Navidad. Uvas, membrillos y miel, lombarda, vino y besugo se dan cita en el mantel. Y van en la calle a yugo el pandero y el rabel. En el portal de Belén, una estrella viajera dijo a la luna lunera que el niño era Dios también. Dulces, turrón, mazapán, sopa de almendras y anís, juegan al mus y al parchís, mientras las campanas dan las 12, kikirikis, el gallo de Navidad. Feliz Navidad y muchas gracias.
Muchas gracias, Esther, porque con tus palabras, con tus emotivas palabras, nos abres paso a la Navidad. Y tras la palabra llega el momento de la música y de los villancicos. Y es que pocas cosas hay tan arraigadas a la tradición navideña en España como los villancicos. Estas composiciones, que tienen su origen en las melodías cantadas por los villanos en el siglo XV y que ya en el Renacimiento se transforman en canciones de raíces populares para una o varias voces con acompañamiento de vihuela, en la actualidad se han convertido exclusivamente en sinónimo de canción de Navidad. Las Navidades de la Alcarria no se pueden imaginar sin las rondas que recorren los pueblos interpretando villancicos tradicionales. Villancicos que todos, desde niños, hemos oído cantar a nuestros padres y a nuestros abuelos. En las rondas... Dios, no se nos caiga nadie. En las rondas, decía, vemos intérpretes de algún que otro instrumento como la guitarra o la bandurria, pero no pueden faltar las panderetas y zambombas, el rabel y la botella de anís y los huesos secos. En Brihuega saben mucho de villancicos autóctonos que han sabido llevar con gracia y entusiasmo por toda la provincia de Guadalajara. ¿Quién no conoce y ha cantado en más de una ocasión El Niño o El Aguinaldo? En los años 80 del siglo pasado, jóvenes briocenses y otros no tan jóvenes montaron una rondalla, la Rondalla de la Virgen de la Peña, dirigida por el párroco de la iglesia de Santa María de la Peña de Brihuega, don Antonio Herrera Riofrío. Su objetivo era recorrer parte de la provincia transmitiendo jotas, seguidillas y ovillejos tradicionales de su tierra. Con el dinero recaudado en sus actuaciones, hacían excursiones llevando la música alcarreña al resto de la geografía española. Pero esta prometedora carrera se vio truncada cuando en 1888 su director dejó sus funciones y de esta agrupación tan solo quedó un coro parroquial. Hubieron de transcurrir más de 25 años para que esta agrupación resurgiese de sus cenizas. Antiguos miembros de la original formación, junto con varios jóvenes, se han reunido de nuevo para conservar y transmitir estos cantos tradicionales, llegando a grabar en 2016 un disco recopilatorio de los temas que han ido rescatando. El actual director, don Adelardo Ortega Caballero, también participó en la rondalla inicial. Como todos los años, finalizaremos con el tradicional villancico Noche de Paz y realizaremos la ofrenda de velas al Niño Jesús. Pidiéndoles un fuerte aplauso para estos artistas, les deseo, en el nombre de la Fundación Siglo Futuro y en el mío propio, feliz Navidad.